Decíamos que el Cabildo había sido un lugar de luchas y de conflictos permanentes. Y él en el 65 es nombrado en un cargo muy alto, de mucho prestigio, como es el de ser Procurador General de la ciudad. Digamos, en una época en donde los borbónicos había 3 borbónicos ya junto con él, digamos, estaban haciendo... Pensemos que si el primero llegó en el 20 y recién en el 65 se logran ubicar, lo mucho que les ha costado a pesar de ser familiares. Pero la historia, su historia, digamos, familiar y su historia comercial y su vida cotidiana está atravesada por unas luchas capitulares que tienen que ver con lo que se llamó la cooptación del Estado criollo, ¿no? Que es cuando las élites criollas finalmente consiguen hacerse del Cabildo. Y cuando consiguen hacerse del Cabildo, ¿quiénes llegaron? ¡Pah! Los Borbones. Bueno, ¿y quién era la familia que representaba por antonomasia la cooptación del Estado, del Cabildo? Eran los López de Velasco. Los López de Velasco. Los López de Velasco, Angie, ¿vos me podés decir algo de los López de Velasco? Sí, muy breve. Muy breve, porque ella es breve, no es como yo, larguera, que lo va a tener hasta las 11 de la noche. Muy breve porque sí. Los López de Velasco eran de origen guipuzcoano, también Velasco con S indica judío o cristiano nuevo, Velasco con S, y casado con Magdalena Sánchez de Zambrano, de familia jujeña. López de Velasco, fundador de La Rioja. Tienen también, si quieren parentesco. Bueno, mira, anduvieron en todos lados, te puedo decir. Pero Angie lo está estudiando y me gustaría que les dé una semblanza de qué significa cooptar el Cabildo y con qué se está encontrando todo el tiempo Manuel Pedro cada vez que va al Cabildo y le dice: señores, tenemos los ejercicios militares. Bueno, por supuesto hicieron limpiar la plaza de Yuyo, sacaron los Yuyos para hacer los ejercicios militares. Va. Bien, es una familia representativa de Santiago del Estero y a la cual con Ceci hoy aprendió al lado de Cecilia a hacer nuevas y más preguntas a los documentos, porque generalmente cuando uno ve a la élite o trata de pensar a la élite criolla de cualquier espacio geográfico, uno ve como, o solíamos ver antes, ¿no? Como estructuras sociales sin sujetos. Y con esta concepción de la historia que entiende que la historia está hecha de human agency, que dice Thompson, ¿no? La agencia humana que tiene voz y que en el Cabildo tiene voto, ¿no? Decíamos que el Cabildo es un espacio, una caja de resonancia de lo que sucede en Santiago del Estero. Y para poder entender lo que pasa en el Cabildo, primero tenemos que entender quiénes son los que llegan al Cabildo. Muy poquito de esta familia López de Velasco, que ya dijo algo Cecilia, era una familia muy influyente, vinculada al comercio, una familia que viene o entronca, y yo ahí sí me voy, pero solamente los voy a nombrar, entronca en un matrimonio que en el siglo XV eran los dos españoles, Alonso Felipe Herrera de Guzmán Castro Polanco y Ana María de Velasco Ugarte. Y lo que yo encuentro aquí sumamente interesante es que 3 familias influyentes y destacadas en el siglo XVIII de la élite criolla entroncan en esta misma familia y que de alguna u otra manera terminan emparentados con los López de Velasco. Que son, por un lado, no voy a hacer todo el árbol genealógico porque nos perdemos, pero son los López de Velasco, los Bravo de Zamora, los Paz y Figueroa y los Paz y Figueroa Mendoza, que vamos a ver transitar en la escena capitular a lo largo del siglo XVIII. Que están desde el XVI. Que están desde el XVI. Y que siguen, porque hoy en este espacio de conversaciones, yo me traigo, antes de venir con Ceci, me pasa un link, y yo me traigo la descendencia, porque hay un link en el que se puede armar el árbol genealógico, y me encuentro con que está Roque López de Velasco, que es hijo de uno de los que yo estoy investigando, termina siendo abuelo de un iramaíno.
De manera que en Santiago del Estero todos terminan... Nada se puede entender sin las redes familiares, son la base de la comprensión por de la eso, historia sí, santiagueña. bueno, la investigación que estamos realizando se inscribe en un análisis de conformaciones familiares y de cómo las estrategias matrimoniales que llevan a cabo las familias no son de suyo inocentes, sino que son absolutamente diseñadas políticamente, económicamente, estratégicamente. ¿Y el Roque? Y vamos a Roque. Roque padre y Roque hijo. Roque no es un santo. Roque no es un santo y me parece que marca el antes y el después. En el 40 aproximadamente se produce un quiebre, que es cuando yo digo que se produce el empoderamiento, se visibiliza en el cabildo el empoderamiento de esta familia, porque el pater familia, que es Joseph López de Velasco, compra el título en el Alto Perú de teniente y capitán general a guerra, que era el título como de mayor solemnidad, de mayor prestigio. Regidor 24 era. El cargo era regidor 24. El cargo era regidor, pero este de teniente... No, pero se le no llamaba era regidor vitalicio. 24, que era como el cargo más alto de la masonería, digamos, que es 33. Bueno, el regidor 24 era el cargo más alto que podían comprar en cualquier cabildo. Bien. Desde allí... Y si lo compraban es porque tenían mucha plata. Exactamente, que todavía esa parte comercial me falta Sí, ahondar un todavía. poquito más. Desde el 41, los hijos de esta familia se convierten, Roque de Velasco se convierte primero en capitular y hace una carrera sumamente meteórica entre el 41 y el 43, porque en el 41 es el hijo de Joseph. En mayo yo ponía hoy fechas porque es brutal. En febrero presenta un despacho de la Casa de Contratación de Potosí, lo cual tenía mucho significado porque no era de cualquier lugar, y lo presenta al Cabildo como alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad, con lo cual el empoderamiento público en ese ámbito, no hablo de público y privado, el empoderamiento en ese ámbito tiene mucha carga simbólica, ¿no? Perdón, y además tiene poder, es el que controla, es la santa. El que controla el área es el santo rural. oficio. Claro, el área rural. Los alcaldes son los antecesores de los jueces de paz. Pero de la Santa Hermandad. Bueno, porque controlaban todo el campo. Y era la voz, como dicen, me parece que esto es fundamental, ¿no? Ser la voz, ser portador de la voz. Ser el que tiene la ley en la boca o el que tiene el poder en la boca, esto que Foucault plantea como el cuerpo parlante que está diciendo yo soy el que está legitimado por esta ley. Entonces yo soy la ley, ¿no? En un régimen que se concibe desde la monarquía. Bien, entonces continuamos, sigue creciendo, hay una cuadra que yo le pongo cuadra maestra, porque lo transforma su padre en maestre de campo, pidiendo al cabildo, genera una situación de necesidad en donde el padre se ausenta y dice me voy a la frontera a enfrentar a los indios y necesito a un acompañante, y entre ellos que sea Roque López de Velasco, lo convierte en maestre de campo para poder ir a la frontera en condición de tal y cual. Y desde allí, Uno va empoderando al otro, en realidad. El padre, el hijo Exacto. mayor, el hijo mayor, el hijo segundo, y el hijo segundo al Sí. hijo tercero. sí, a ver qué había puesto aquí. Que además estaban casados, las mujeres de la familia López de Velasco estaban casadas con dos jujeños que eran padre e hijo. Eran terribles. Los Castañares. Martín Castañares era el hijo. Martín y Andrés. Y Andrés era el padre, y los dos se vienen para acá. O sea que viene la familia con los hijos, con los yernos, con todo el mundo, viene y se instalan con los cargos comprados, se instalan en el cabildo. Va a decir Orestes Di Lulo, dice en uno de sus escritos, que no me acuerdo cuál era, dice que en el año 58, en 1758, se produce el primer golpe de Estado en Santiago del Estero. Bueno, es como
No fundamenta, obviamente, dice que eran todos parientes, que tenían problemas entre ellos, que el cabildo no les permitía, de que eran completamente impunes, porque una de las López de Velasco estaba casada con un Barrera de San Martín, que era el gobernador, entonces cualquier cosa que pasaba iban al gobernador, iban a Potosí, iban al rey. No tenían ningún problema, se tomaban un Pero barco. hay sesiones capitulares en las que yo he logrado, porque no todos iban al cabildo, era como de natural, estaba naturalizado esto de que estaban 3 o 4 en épocas de salidas a la frontera, a veces llegó a haber 2 cabildantes capitulares. Y hay una sesión en la que a él lo convierte, creo que es esa, en maestra de campo, en que son padre, primo, tío y yerno. Entonces, y después de eso, no sale más de ese cargo ni de ese lugar, ¿no? O sea, es posicionado. Bueno, por eso, esta es la idea de la cooptación de la élite criolla, es decir, toman una institución, se hacen fuertes en esa institución y desde allí están discutiendo el poder político, que es también poder económico, es poder social, es poder de representación, todos los poderes están en el poder del cabildo, con sus propios yernos, que los hacen entrar, pero después no los dejan tener funciones importantes. Pero yo me tenía de comentar, Tomás, porque falta ahí. A mí lo de la sequía me tiene atragantado de decir. Ah, el de la sequía. Claro, porque el bloque obtiene un derecho para cobrar un cobro de aduana al que pase por Santiago e invertir esos dineros en la sequía. Limpiar la agua, corra por la sequía. Nunca corre el agua porque pero Roque, siempre cobró. pero porque Roque no invierte. Pero como tiene el pariente que es de la Santa Hermandad, nadie le puede hacer nada porque el pariente le perdona. Termina sucediendo que el obispo desde Salta ordena que le quita el cargo de la Santa Hermandad al de la Santa Hermandad y ordena que los procesen a los 2. Hay 3 años que están afuera los 3. Y en esos 3 años entran los borbónicos. Pero eso hace los López de Velasco. Es decir, por eso importa tener el pariente juez, el pariente con el cargo. No, pero además tenían porque todas las conexiones. Todas las conexiones tenían. Cada vez que se les quería recriminar algo, o que se les decía, era tal el grado de impunidad que tenían, que cada vez que les hacían alguna observación, ellos se levantaban del cabildo, se iban, se tomaban su caballo, su carreta, su qué sé yo qué, se tomarían el metrobús y se iban primero a Jujuy, después a Potosí, y si no les solucionaban las cosas ahí, se tomaban el tiempo que sea, ¿no? Se iban al rey y de allá venían con las cosas solucionadas siempre a su favor. Es muy impresionante.